Y vamos a dividirlo en tres temas. Primero, ¿debería celebrar un día el nacimiento de Jesús los cristianos y en especial el 24 y 25 de diciembre? Hay denominaciones que no lo celebran y no lo celebran por varias cosas que ahorita vamos a analizar. Y la otra cuestión es, ¿deberían tener árboles de Navidad los cristianos? Y la tercera es, ¿deberían los cristianos propiciar la leyenda de Santa Claus en los niños? Son tres cosas que yo creo que les han invadido ahorita en el internet. Ya se los he explicado en otras ocasiones, sobre todo en la escuela dominical. La mayoría de la iglesia, la mayoría no viene a las escuelas dominicales, por eso es la ignorancia, pero vamos a tratar de que en este día usted entienda, discierna y tome una decisión. Yo no voy a forzar su fe. El Señor, el mismo Dios dijo, porque no quiero que muera el que decide morir. O sea, Dios no desea que nadie nos vayamos a condenación, sencillamente tomamos decisiones por nosotros mismos. Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1. La pregunta es, ¿nació Jesús el 24 o 25 de diciembre? La Biblia no nos dice qué día nació. Pero el hecho es de que nació y el cielo lo celebró, dando gloria a Dios en las alturas por la manifestación de la gracia de Dios a enviar a su Hijo a reconciliar al mundo con Él. Lo mismo le sucedió a los hombres que esperaban esa promesa. Se gozaron, algunos fueron a adorarle a Jesús. El cielo me envió a sus ángeles a adorarle. Los magos de Oriente que supieron de su nacimiento fueron a adorarle. Los pastores que velaban las vigilias de la noche fueron a adorarle. Ahora, ¿nació el 24 o el 25? No nació en esa fecha. No nació en esa fecha. Y vamos a partir de lo que dice la Biblia. ¿Ok? Zacarías es el padre de Juan el Bautista, ¿ok? Y Zacarías le tocaba el turno, el octavo turno, de acuerdo a lo que estaba establecido por el rey David para que sirvieran en el templo. Zacarías era de la clase de Abías, entonces a él le tocaba los turnos para servir eran 24 turnos al año, ¿sí? Cada 14 días o 15 días le tocaba a cada clase. Y en este caso, Zacarías era de la clase de Abías, era una familia, ¿ok? Y Zacarías, si partimos de las fechas del calendario el calendario judío, que el calendario judío es medio complicado, pero voy a tratar de explicárselo un poquito. El calendario judío, ciertos años tiene 12 meses, que parten a partir de la Pascua, de Pesaj, le llaman a la Pascua, Pesaj. Y Pesaj empieza en el equinoccio de primavera. ¿Sí sabe cuál es el equinoccio de primavera? Cuando el día y la noche son iguales. 12 horas le corresponden al día y 12 horas le corresponden a la noche. Y normalmente cae alrededor del día 21 de marzo, el día en que nació Vicente y todas las flores. ¿Ok? Ahí empieza Pesaj, ¿ok? Pesaj es la Pascua, ¿ok? Es el mes de Abib, que es el primer mes de los judíos.
El día 14 salieron de Egipto, ¿ok? El día 14 de ese mes. Entonces, en ese mes empezaban los turnos para servir en el templo, ¿ok? Entonces, por ahí de la Semana Santa, si no hubiera variaciones en los calendarios de los judíos, el calendario de los judíos es como parecido al calendario de los gentiles o de nosotros, de los occidentales, pero no en todo. Nosotros nos regimos por el sol, ¿ok? Nuestro año es de 365 días, pero la realidad es que son 365.5 días. Entonces, ¿cómo se compensa eso? Pues teniendo cada 3 años un año bisiesto, ¿ok? En que se le agrega un día a nuestro mes de febrero, ¿ok? ¿Qué hacen los judíos? El año de los judíos son de 354 días, o de 353 a 354 días, 355 a veces. 6 meses son de 29 días y 6 meses son de 30 días. Se lo estoy explicando esto un poquito para que sepa que no se puede comprobar bien la fecha de nacimiento de Jesús, ¿ok? Y los ciclos para el calendario de los judíos son que cada 3 años, ¿sí? Como ya ve que son 354 o 355 días, varían en 10 días a un año solar. Entonces, para compensar el año solar, ellos agregan al último de los meses, cada 3 años insertan un mes más. Entonces ya no son un mes de 30 días, ¿ok? Y para hacer ciertos ajustes, ellos empiezan con 254 días y luego se van a 253 o 353, y luego el tercer año le insertan un mes, y luego al 6.º año le insertan un mes, pero al 8.º año, ya no al 9.º, le insertan un mes, y luego al 11.º le insertan un mes, al 14.º le insertan un mes, al 8.º le insertan un mes, ¿sí al 14.º, al 16.º le insertan un mes, y luego al 19 le insertan otro mes. Entonces está medio complicadote. No va al parejo que los tiempos que nosotros manejamos. Pero vamos a suponer, ¿cuándo nació Jesús? Lo que es una realidad es que la Pascua empieza después de Pesaj, o sea, del inicio de ese equinoccio. Entonces, empezando a ir, 8 turnos le tocaba a Zacarías salir por ahí el 17 de julio. Y el ángel le había revelado que Ana, su mujer, iba a concebir a Juan el Bautista, ¿ok? Entonces, después del 17 de julio, pues se cree que probablemente Ana queda embarazada, después de que salió Zacarías. Y dice la Escritura que al 6.º mes de que Ana se embarazó, el ángel visitó a María para darle las buenas nuevas y anunciarle que sería la madre de Jesús, ¿ok? Al 6.º mes, y eso sería por ahí el 11 de enero, ¿ok? Contando con los calendarios ahí de las mujeres, ¿ok? Por el 11 de enero. Entonces, si ahí es cuando se embaraza María del Espíritu Santo, entonces por ahí de septiembre, octubre, durante la festividad de Sukkot, de la
fiesta de los tabernáculos es cuando nace Jesús. ¿Sí me entendió? Jesús no nace en diciembre, nace en esa temporada. Pero también hay que ver que han estado haciéndose ajustes por la cuestión de los años solares, por el calendario solar. Entonces es difícil decir en qué fecha nació Jesús, pero se sabe que sea durante la fiesta de los tabernáculos, que estaba la gente, por eso estaban los pastores afuera, porque era eso. Ahora, que el celebrarlo el 24 y el 25 fue una decisión de un emperador, de un papa romano, pues tal vez sí, ¿ok? Pero lo importante no es la fecha, ¿ok? ¿Por qué les voy a decir esto? Nosotros celebramos la cena del Señor, ¿sí o no? ¿Por qué la celebramos? Porque Jesús la instituyó. Pablo dice que de la misma manera que el Señor le instruyó, de esa manera Él nos instruye a nosotros, ¿ok? Que la noche en que Jesús fue arrestado, Él, habiendo bendecido los alimentos, le repartió a los discípulos, les dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido, coman de él, y esta es mi sangre, y con esto ustedes van a anunciar mi muerte hasta que yo regrese. ¿Qué? ¿Cuándo celebramos nosotros la cena del Señor? ¿Una vez al año? No, una vez al mes. La celebramos y coincide la fecha con la fecha en que Jesús la celebró. No, lo importante es que anunciamos la muerte de Jesús con ese acto de celebrar la cena del Señor hasta que Él regrese. La celebración de la Navidad es lo mismo. Nosotros recordamos que un día Dios decidió que ya estaba bueno de tener al hombre como enemigo, ¿sí? Y reconciliarnos para con Él, con su Hijo. Y hubo gran fiesta en el cielo. Los ángeles vinieron, cantaron y anunciaron: gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz y buena voluntad. ¿Ok? Si los ángeles lo celebraron, ¿sí? Los pastores que estaban ahí en las vigilias de la noche, al oír eso, fueron a buscar al rey que había nacido para adorarle, ¿ok? Para presentarle sus respetos como Dios. Se inclinaron y le adoraron, ¿ok? Dios anunció a los magos, porque ni eran reyes ni eran tres, eran magos. Y les anunció, eran astrólogos, que ellos veían las cosas y pronosticaban las cosas, y descubrieron que una estrella había nacido, y buscando entre todas las cosas o todas las historias y todas las profecías, encontraron que debía de nacer un rey en Jerusalén. Entonces ellos vinieron con presentes. ¿Para qué? Para adorar a Jesús. ¿Ok? Y dice que cuando el niño fue circuncidado al octavo día, y después a los 40 días, como era la costumbre judía, fue presentado en el templo. Dice que había dos profetas ahí: Simeón, un señor avanzado en años, y él, al ver al rey de los judíos, se acercó y empezó a adorar y a decir que sus ojos habían visto la palabra cumplida en Jesús. Lo mismo sucedió con Ana, la profetisa. ¿Ok? Entonces, vemos profetas, vemos ángeles, vemos pastores, vemos magos, astrólogos adorando a un rey
por su nacimiento. Y nosotros que tenemos la revelación de eso, ¿no debemos adorarle también? Le voy a leer un poquito de la Escritura. Lucas 1, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice aquí, Lucas le está hablando a Teófilo, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teo es Dios, Filo, hermano. Filios es hermano, Teos es Dios. Ok. Le está mandando Dios un mensaje a usted, a los hermanos en Dios. ¿Ok? Usted es hermano en Cristo. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mateo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que eran astrólogos, porque ellos habían visto la señal, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aunque malignamente Herodes trató de indagar la fecha, dice, fecha y lugar donde nacería Jesús, ¿ok? Como todos los que están buscando contradecir la celebración de Navidad, buscan diligentemente encontrar eso. Y mis hermanos, si usted me pregunta que si yo sé que el 24 y el 25 no es la fecha en que nació Jesús y la aprendí el día de ayer, no. Se los he compartido desde que empezamos la red. ¿Ok? Porque diligentemente, cuando me llegó la inquietud hace 15 años, pues me puse a investigar. Y llegas a la conclusión que si este fuera el año en que nació Jesús, su fecha de nacimiento estaría entre septiembre y octubre. ¿Ok? Pero, ¿qué importa la fecha de nacimiento? ¿Qué importa la fecha en que se celebró la Santa Cena? Y ser específicos en que solamente la Santa Cena se debe celebrar una vez al año y el día previo a la Pascua. ¿Ya que no? Lo celebramos, ¿sí? No respetamos el sábado. El sábado es el día que está entre los judíos para celebrar. Nosotros celebramos el día primero del año, el día primero de la semana, que es el día del sol. ¿Ok? Sunday es el día del sol. Y no por eso somos paganos, porque nosotros sabemos a quién adoramos. Adoramos a Dios. Por eso el mensaje está dirigido a los teófilos, a los hermanos en Dios. ¿Ok? Sigue diciendo la palabra de Dios. Déjenme hacer este breve resumen que dice aquí. Aunque malignamente Herodes trató de indagar la fecha y el lugar donde nacería Jesús, él sabía de la importancia del nacimiento de Jesús y de que era un acontecimiento que todo el que creía en Dios, al saberlo, lo celebraría. Herodes, como instrumento de Satanás, buscó ocultar el hecho, aún con el acto más sanguinario de que era capaz, si usted lo sabe. Él mandó, dijo: ¿dónde ha de nacer? En Belén. ¿Qué día? Pues vimos su estrella. Dijo: entre son peras, son manzanas, me matan a todos los niños menores de 2 años. ¿Ok?
¿Sabía Herodes la fecha? ¿Estaba clara en la Biblia? Herodes le preguntó a los estudiosos de la Biblia. No importaba la fecha, lo que importaba era evitar la adoración a ese rey. ¿Ok? Entonces Herodes, llamando a estos, ahora le estoy leyendo la palabra en Mateo, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Él era un rey Dios y se tenía que adorar. ¿Ok? Y al ver la estrella, versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo. En ese nacimiento los magos se regocijaron, los pastores se regocijaron, los ángeles se regocijaron. ¿Ok? Con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Ok? ¿Estaba Jesús en Belén? No, ya no estaba en Belén. Si no lo hubieran matado, él ya estaba en donde, en su casa. ¿Ok? En Nazaret. ¿De acuerdo? Pero los magos indagaron a dónde tenían que ir a adorarle, porque lo importante no era que le llegaran ahí al pesebre, lo importante es que llegaran un día a adorarle, un día a adorar al rey. ¿Me está entendiendo? No fue en la fecha, en el día que nació, porque ellos ya sabían que ya había nacido. ¿Cuántos días pasaron de que nació a que ellos llegaron con Herodes? Tal vez semanas o meses. ¿Me entiende? Y tal vez en su camino hacia el lugar donde habrían de encontrarlo, no fue de unas horas, fue de días o semanas. ¿Importa la fecha? No, importa el acto de adorar al que merece adoración. ¿Ok? Dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Los magos cumplieron su propósito: honrar al rey nacido, Salvador del mundo, y lo reconocieron y celebraron como era la costumbre. Postrados, adoraron y le entregaron presentes digno de su majestad. Ahora, no solo para los magos fue motivo de adoración, sino para los profetas ese nacimiento fue la culminación de su larga espera y motivo de gran gozo. Además, los pastores a los cuales le fue anunciado su nacimiento. Lucas 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche de su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué son? Noticias de gran gozo. ¿Ok? Motivo de celebración. Los magos dijeron: no, ya se nos pasó la fecha. No es el mero día. Ya no le vamos a llevar regalitos. No, aún así tenían que ir y adorar al rey que había nacido.
¿Ok? Y esto os servirá de señal: hallarás un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Se los dijo a los pastores. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: ¿qué se apareció? Millares de ángeles que alababan a Dios. ¿Ok? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén. No estaban en Belén. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hicieron celebración. ¿Me entiende? ¿Importaba la fecha? Importaba la celebración. Ahora, usted ya no desconoce. Es que eres un ignorante. No, sí, yo sé. Por el orden, porque bíblicamente me lo explica la Biblia. A Zacarías le fue anunciado por un ángel que Ana, su mujer estéril, estaría encinta de él y tendría un hijo, y él sería el que prepararía el camino del Mesías que habría de venir. Y la Biblia dice que al 6º mes de que Ana estaba embarazada, el ángel se le apareció a María para anunciarle el nacimiento, que ella sería cubierta por el Espíritu Santo y concebería del Espíritu Santo al Salvador del mundo. ¿Ok? Y tomando en cuenta el orden que le tocaba servir a Zacarías, llegamos a la conclusión de las fechas que corresponden a septiembre, octubre, el nacimiento de Jesús. ¿Le importa a usted? O el día que usted celebra, el Día del Padre, dice: no, papá, no te voy a celebrar, porque fíjate que no coincide con tu fecha de nacimiento. O el día que celebra el Día de la Mamá, dice: no, mamá, no te voy a celebrar porque tú naciste en diciembre y esto es 10 de mayo. Entonces no te corresponde a ti que te celebre. No, ¿sabe quién era el que estaba molesto? Y cada vez que usted celebra el nacimiento de Jesús, le da una bofetada a Satanás. ¿Qué es lo que hizo el instrumento de Satanás? Mandó matar a los niños, porque entre ellos estaba aquel que ya estaba predestinado que le pisaría la cabeza. Ok, versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumpliesen los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, son 40 días, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. No era un ignorante, era un hombre que tenía conocimiento de la Escritura y que era un hombre de oración. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo
que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, y eso qué triste, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ok, ¿fue el día en que nació Jesús? ¿O fueron 40 días después de que nació Jesús? ¿Importa la fecha para la adoración? No importa la fecha, importa la adoración. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jesús. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jesús. ¿Cuál es el mensaje? Esta fecha que usted escoge, en que hay multitud de gente haciendo lo mismo, reunido, usted tiene que presentar adoración y tiene que hablar del acto mismo de redención de Dios para con nosotros a través de ese niño que nació en Belén de Judea, no el 24 ni el 25, nació. Lo importante, ok. Navidad, mis hermanos, ya hasta la quieren quitar. Ya cuando usted salude a un pagano, le va a decir: tenga usted felices fiestas, ok. Y en Estados le va a decir: have a holy holidays. Tenga unos felices días, ¿ok? O happy holiday, happy santos días. Ya no quieren usar el Navidad, porque Navidad involucra a Jesús. Ya no quieren utilizar Christmas, Happy Christmas, porque involucra a Cristo, Christ. ¿Ok? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A Herodes? Y mandar matar ese momento en que se aprovecha para la adoración a Dios. No importa la fecha, hermano, como no importa la fecha para la celebración de la cena del Señor. No importa la fecha para la celebración del día del Señor, ¿ok? Importa que tú ese día realmente sepas el significado y lo celebres, y que digas: aquí en mi casa el motivo de la Navidad es Jesús. Es Jesús, ¿ok? Ahora, la otra pregunta: ¿debería tener árboles de Navidad los cristianos? La mayoría de la gente dice que es una costumbre pagana, porque los pueblos celtas, druidas, ellos tienen el árbol de la vida, y en el árbol de la vida pues están los duendes o los gnomos o los, sí son los gnomos, ¿verdad? Los duendes esos verdes, o los duendecillos esos que traen un gorrito así, que usted los ve ayudándole a Santo Claus. Entonces dicen, es una celebración pagana. Les voy a platicar un poquito una analogía. Cuando los
Y usted debe saberla, ¿eh? ¿Ok? Si usted sabe lo del árbol de la vida, ¿cuántos conocen la tradición del árbol de la vida? ¿No? El pueblo pentecostal lo conoce perfectamente. El árbol de la vida es una costumbre del mago que está relacionada con los magos de los celtas. El mago Merlín era, y ellos tenían en los árboles la costumbre de poner ofrendas, porque ahí decían que de ahí salían que había un mundo inverso abajo, un inframundo, pues de donde venían los gnomos, ¿ok? Entonces, si usted se pone a buscar en internet va a encontrar ese tipo de árbol, el árbol de la vida, ¿ok? Y tratan de decir que de ahí viene la costumbre del árbol de Navidad, pero nada comparado con eso. Les voy a poner una analogía. Durante la Segunda Guerra Mundial, los americanos necesitaban abastecer sus aviones cuando estaban en guerra con Japón en islas remotas en el Pacífico, ¿ok? Porque sus aviones no llegaban de un solo tirón hasta Japón, ¿ok? Entonces tenía que poner puntos intermedios para estar abasteciendo y tener ahí alimentos y un montón de cosas. Entonces los famosos aviones esos de carga pues se iban y aterrizaban ahí en esas islas, y los nativos de esas islas pues jamás habían visto aviones, jamás habían visto la modernidad que había en ese entonces. Los americanos llegaron con aviones, con jeeps, con radios, con encendedores que hacían así, prendían fuego, con lámparas, con linternas, y ellos quedaron anonadados. Los americanos pues poco les hacían cuento, ellos estaban en su mundo, pero ellos veían y recibían de los americanos provisiones y cosas, ¿ok? Cuando se terminó la guerra, pues lógico es que retiraron los americanos todos, y entonces los habitantes de ese lugar pensaron que esos hombres blancos que habían llegado eran dioses que venían del cielo, porque venían en aviones, ¿ok? Entonces les llamaron los dioses de la carga, y creo que hasta el momento siguen adorando a los dioses de la carga, ¿ok? Ahora, imagínese usted que usted tenga el arbolito y hay regalos abajo. ¿Usted le va a llamar a ese arbolito el Dios de los regalos? ¿Cuánto le llaman les dicen a sus hijos que ese árbol es un Dios? No, ¿verdad? ¿Conocía la historia que le platiqué? Pues es un hecho verídico. Los dioses de la carga. Dentro de las narrativas que hay de la Segunda Guerra Mundial, si algún día que tengan ustedes que les llegue algún libro, lo van a leer, ¿ok? Entonces, usted no conoce la leyenda tampoco de los druidas y de los celtas, ¿ok? Usted lo único que sabe es que Jesús es el motivo de la Navidad. Ahora le voy a decir de dónde surge el poner los árboles de Navidad. Ok. En el siglo VIII, por los años 700, un misionero inglés llegó. Eso es una de las teorías. Ahorita le digo la que nosotros tomamos como base.
Dice que ese misionero inglés llegó a Alemania y tomó la costumbre pagana que tenían los vikingos. Los vikingos vienen son nórdicos y tienen esas costumbres de los árboles. Entonces, en vez de eso, de poner un árbol que es un árbol roble, el de la costumbre pagana, son robles, no son abetos, dijo: no voy a usar un roble, voy a usar un abeto. El abeto es incorrecto decir pino, el abeto es un árbol como ese, son abetos. Entonces decidió decorarlo con regalos y celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, simbolizando los dones de Jesús y para tratar de mandarles un mensaje a los niños. Pero la más conocida y la más difundida es la de Martín Lutero. Martín Lutero, él sí, históricamente y registrado, empezó a decorar abetos con velas, poniéndole regalos y poniéndole frutos en el árbol para tratar de inculcarle en los niños lo que significaba el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Entonces inclusive le ponía la estrella arriba, que esa estrella era la que les explicaba de lo que era la estrella de Belén y los frutos, los dones con los que vino Jesús. ¿Ok? Entonces, los dos orígenes del árbol de Navidad que se pusieron en Navidad, en diciembre, para el propósito de celebrar el nacimiento de Jesús, son de origen cristiano, de misioneros. ¿Ok? La iglesia, usted está aquí, usted tiene esa Biblia, porque Dios usó a uno que también puso el pino de Navidad para que se imprimiera, se tradujera primero al lenguaje del pueblo la Biblia. Todavía la fe católica hasta hace 200 años trató hasta este siglo pasado, trató férreamente de que la gente no conociera la Biblia. ¿Ok? Pero los que conocen de la Reforma saben que Dios usó a Martín Lutero para encomendarle esa tarea y traer de nuevo el mensaje de la salvación por gracia. ¿Ok? Ese es el origen. Ahora, ¿en qué se basa ¿cómo se llama? Los religiosos condenatorios para hacer que usted se sienta mal? Pues se basan en lo que viene en el libro de Jeremías capítulo 10. Abra su Biblia en Jeremías capítulo 10 para que lo entienda, porque eso es lo que le van a decir. Jeremías capítulo 10. Nomás me da chance de buscar porque no lo... cada año lo sacan y cada año me lo mandan. Dice: los falsos dioses y el Dios verdadero. Ese es el encabezado. Oíd la palabra de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. ¿Alguien sabe lo que es un buril? Buril es como una cuchillita así,
con lo que se talla la madera. No es un formón, es una pieza así con la que se talla un relieve y se pule y se hace una imagen. Lo usan aquí los artesanos, es lo que más usan. Hacen la Virgen de Guadalupe, la de San Juan de los Lagos con esos buriles. Okay. Para usted no le es difícil entender lo que viene aquí, salvo que ya realmente no quiere entender. Pero a lo que se refiere es al culto que se le da a las imágenes. Hace un rato la pastora le leyó el Salmo 115 y habla de lo que es la idolatría. ¿Ok? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. El pino no se trabaja con buril. ¿Ok? Dice, con plata y oro lo adornaron. En ninguna parte hay un pino que yo sepa que tenga oro y plata adornado. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y lo dice, o sea, quiere decir que tienen boca. Salmo 115 dice, tienen boca y no hablan, pies tienen y no caminan, manos tienen y no palpan, oídos y no oyen. ¿Ok? Si usted ha visto una figura de un santo aquí en México, tiene pies, tiene manos, tiene boca, tiene narices, tiene ojos, tiene orejas. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Todas las procesiones aquí, la de San Judas, la de San Juan, los sacan a pasear. ¿Ok? Y más en España y en todas esas partes sacan a su santo a pasear. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. O sea, yo creo que ni por aquí se le pasa por la cabeza a alguna persona aquí que eso sea Jehová. ¿Cuántos piensan que eso es Jehová? ¿A cuántos tienen duda de si es Jehová o no es Jehová? ¿Ok? Pero cuando estás en la fe católica, te ponen una figura y te ponen a Jesús, la Trinidad, a Jesús, a Jehová o a Dios, Dios Padre, y te ponen una paloma y la gente va y las adora porque piensan que ahí está el alma de Jehová. ¿Ok? Y le hablan y le rezan y se arrodillan delante de él. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Yo creo que esto es redundante que yo se los explique. O sea, porque vivimos en una nación idólatra. Entendemos un cuadro de la Guadalupana, un cuadro de la Virgen de San Juan de los Lagos, un bajorrelieve de la Guadalupana, un bajorrelieve de la San Juan de los Lagos, una escultura de San Judas Tadeo, una escultura de San Antonio de Padua, una escultura de San Martín de Porres, una escultura de la muerte. Digo, no hay ninguna comparación ni semejanza. Seríamos muy demasiado imaginativos para pensar que hubiera esa semejanza y que dijera usted, ese es Jehová, Dios de los regalos. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, oro, obra de artífice y de manos de fundidor. ¿Se entiende a qué se está refiriendo, verdad? Ok. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos en todo. Usted vaya y vea los santos. Ok. Hay unos que tienen en los retablos, los que están atrás del ara del sacrificio, pues son de oro, son de plata, ¿sí? Son obras de mano de artífices, de exquisita trabajo.
Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que le hizo la tierra con su poder, el que puso el orden del mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz produce muchedumbre de aguas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Está claro, es por demás irracional que alguien quiera a usted condenarle por un árbol. Tenemos árboles, tenemos plantas por decoración en cualquier casa. En su patio siembra sicómoros, siembra robles, siembra truenos, siembra todo, y nunca dice: ahí está ese árbol, es mi Dios, o esa palmera coco plumoso es mi Dios. Tampoco, ¿verdad? Son artículos de decoración que nos recuerdan una fecha. ¿Está bien? Ese es ese capítulo que usted va a ver constantemente. Cuando alguien le diga o trate de infatuarlo, usted dígale: oiga, no me tome como falto de entendimiento. Yo sé lo que es un ídolo de fundición, un ídolo. O sea, si tengo mi vecina que tiene la Virgen de Guadalupe, a San Martín, vivo a la vuelta del templo de San Antonio de Padua. Yo mismo tenía en mi casa a la guadalupana. No necesita explicarme, pero no me diga que si planto un árbol afuera de mi casa y lo adorno con un serpentín de luces, ahora ese es mi Dios, que ese es Jehová, que yo pienso que ese es Jehová. Pues no, de ninguna manera. ¿Sí me explico? No me tenga por un cacahuate en mi cerebro de entendimiento, por favor. ¿Me está entendiendo? O sea, no, le voy a decir lo que ellos no saben y que se meten en un apuro. Ok. Y si usted lo hace, y si para ustedes tiene dudas, no ponga ni el árbol de Navidad, no celebre la Navidad, porque lo que para usted es condenación, lo está condenando al otro. Ya usted ya no lo puede hacer. ¿Me entiende? Lo que para usted es pecado, ya se determina como pecado. Es como si alguien se divorcia, digo: oiga, ¿me puedo volver a casar con mi esposa? Yo ya viví otro tiempo con otra mujer y ella con otro hombre, pero decidimos que queríamos regresar. No, la ley de Dios dice que no. Él te aborreció, tú le aborreciste, ya no regresen. ¿Ok? Muy bien, vamos a nada más a ver en el libro de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 10. Te puse el versículo 23. Ok. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Se ha oído que usted no puede comer el puerco, ni de animal con pezuña hendida, pero aquí le dice la palabra que usted puede comer. Pero habrá otro que le va a decir: eso no se debe comer. Bueno,
Para él no debe comer, pero usted no le puede recriminar a usted que coma. Dice, comed sin preguntar todo por motivos de conciencia, porque el Señor es de la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada. Se coman lo que sea. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, no por ustedes, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la suya, sino la del otro. Pues ¿qué ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Hacedlo todo para la gloria de Dios, no seáis tropiezo para otros. Dice aquí también, permítame tantito. Hay gente que usted le va a decir, esto es malo. No lo puede condenar. Dice que nadie te debe condenar, Pablo dice, ni por día, ni por bebida, ni comida, ni días de fiesta. ¿Ok? Entonces, si usted celebra la Navidad del día 24 y 25, no le debe de condenar si es cristiano. ¿Ok? Y si para él es pecado que él no lo celebre, sí, pero usted puede hacerlo. Usted es libre para hacerlo. Nadie le puede decir que no coma ciertos alimentos. Si para él es pecado, pues bueno, que no lo haga, ¿ok? Pero no debemos de vivir bajo condenación, ni dar la condenación a otro, ¿ok? Váyase a Romanos capítulo 14 para que me entienda mejor. Romanos capítulo 14, todo el capítulo, y léalo luego usted. Muchas veces no lo entendemos, pero a veces somos débiles en la fe. Y dice aquí, recibid al débil en la fe. No quiere decir, lo que yo le estoy diciendo no quiere decir que usted los condene, sino que los tolere y no los juzgue. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil, pues nomás come legumbres. ¿Ok? El que come no menosprecie al que no come. O sea, si otro decide ser, porque viene de una fe adventista y le dijeron que no debía comer carne, y después decide convertirse a evangélico, y usted le dice, ¿por qué no quieres comer chorizo? ¿Por qué no quieres comer esto? Pues déjelo, él así está instruido y no hace mal. Porque si no come, para el Señor no come. O sea, lo está haciendo porque él cree que con eso respeta al Señor. Y si usted come dando acción de gracias y usted lo hace para el Señor, pues tampoco tiene por qué ser condenado. ¿Ok? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. O sea, uno dice, no celebre la Navidad, y otro dice, sí, celébrala. Otro juzga iguales todos los días, para mí son iguales, y encontrar un motivo para adorar a Dios, a mí me parece bueno, pero para otro no, dice, tiene que ser el mero día, y si no, no lo celebres. Pues bueno, pues también estás bien. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú que juzgas a tu hermano, ¿por qué juzgas a tu hermano?
O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y si lo come, es inmundo. ¿Ok? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es la comida ni la bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en eso sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Amén. Luego al final dice, no destruyas, versículo 20, la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que haga que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. ¿Ok? Lo que tú quieres hacer, hazlo para ti. Y si el otro pues no lo entiende, pues bueno. Ok. Ya vimos los dos puntos, ¿verdad? Ok. Lo vimos con palabra, con Biblia. ¿Sí o no? Ok. Ahora vamos a hablar del tercer punto. ¿Le debemos inculcar la tradición de Santa Claus a los niños? ¿La leyenda? ¿Por qué no? Pues que no estuvieron aquí hace rato. Mire, les voy a dar algunos tips. Santa Claus nace en el año 325 con un monje que se llama Nicolás, sacerdote y monje católico. En ese 750 por ahí. Ese tiempo es cuando la iglesia es adoptada por Roma con el emperador Constantino. ¿Ok? Nicolás de Bari o Nicolás de Mira, su intención no era que lo hicieran santo, pero como él, al igual que Pablo, al igual que Juan, al igual que María, al igual que José, al igual que Jacobo, al igual que Judas, no Judas el Iscariote, hicieron obras que el pueblo lo reconoció. Y en ese entonces empezó a surgir el culto a los santos, ¿ok? Empezó a surgir el culto a los santos. Y como este señor Nicolás de Bari, una de las características que tenía es que él protegía mucho a los niños y les llevaba regalos, ¿ok? Entonces nace ese culto a Nicolás de Bari. ¿Que existió? Sí existió. Se llama Nicolás de Bari porque sus restos o sus reliquias están en Bari. ¿Ok? Las sacaron de Mira y por allá del siglo, no sé, séptimo, por el año 600 y tanto, los trasladaron ahí cuando llegaron los musulmanes ahí a Turquía y esas partes, los sacaron los restos y los llevaron allá. Pero la Iglesia Católica siguió proclamando el culto a los santos. Usted sabe que todos los templos llevan el nombre de un santo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La iglesia de Fátima, la iglesia del Rosario, la iglesia de San Antonio de Padua, la iglesia de San Judas. Entonces hay alrededor de 2000 templos edificados por la Iglesia Católica alrededor del mundo a San Nicolás de Bari, que es donde surge la leyenda de Santa Claus. ¿Ok? En los años 1700 o 1800,
los holandeses, no, 1700, llegan a Nueva Holanda. Nueva Holanda es Nueva York, ¿ok? Y ellos tenían el culto a San Nicolás, pero por su lenguaje ellos le llamaban Santa Claus, ¿ok? Entonces traen ese culto a Santa Claus, que ya en Estados Unidos se llama Santa Claus, ¿ok? En 1931, un dibujante y un novelista crean una historia de esos, juntan los relatos de esas gentes y crean el personaje de Santa Claus, ya como usted lo conoce. Entonces, al principio era un gnomo, grande, gordo. Gnomo es un duende. ¿Cuáles son los ayudantes de Santa Claus? ¿Son qué? Duendes, ¿ok? Nadie le ha dicho que no. Siempre se habla que son duendes, ¿ok? Entonces, Santa Claus lo ponían como un duende con orejas puntiagudas, grande, gordo y con cara sonriente, pero pues la Coca-Cola en 1931, como ve que sobre todo en esa zona de América era muy popular esa costumbre, lo adopta y manda a un dibujante, un ilustrador, que haga un personaje más atractivo para los niños, y junto con la leyenda del otro escritor y el personaje ya crean un buen trabajo comercial. Y hasta ahí no hay problema si usted lo viera así. El problema es, ¿cuántos de nosotros no hemos reprendido a gente porque tiene imágenes de santos en su casa? No debes de tener esa imagen de santo. No le pidas, porque esos son imágenes, no es Dios. No, esos santos no tienen capacidad para nada. Pero ¿qué hacemos con nuestros hijos? Escríbele la cartita a San Nicolás de Bari, o Santa Claus, como usted le quiere llamar. Pídele, porque Él está en todo lugar y porque Él tiene todo el poder y te va a dar. Y nosotros nos involucramos en mentiras. Le digo, yo caí en las mismas mentiras, pero se lo estoy diciendo porque yo pasé mis tiempos de ignorancia y no hubo quien me lo explicara. Si usted quiere seguir inculcándole a su hijo en la idolatría, sígalo haciendo. Yo no soy para juzgarlo. Aquí lo dice la palabra de Dios. Yo nada más le estoy diciendo lo que eso simboliza. Nicolás de Bari, San Nicolás de Bari, que es Santa Claus. Santa Claus es San Nicolás, ¿sí? Es un santo católico, como San Antonio, como San Martín de Porres, como el que quiera usted. No tiene poder, pero usted le puede atribuir el poder. Dice aquí, la gente le dice al leño, a la figura, a la imagen: tú eres mi Dios, tú me vas a dar. Usted tal vez se ría de sus hijos, de la inocencia, pero ellos lo hacen con un corazón sincero y honesto de estarle orando, pidiendo, rogando a Santo Claus. ¿Ok? No hay nada en la Biblia que le pueda decir yo de San Nicolás. Los nicolaitas que menciona la Biblia no son esos. Los nicolaitas era un prosélito griego que fue diácono junto con Felipe, con Esteban, y que luego se apartó y traía una costumbre rara. ¿Ok? No, eso es lo que viene en la Biblia, porque la leyenda surge con Nicolás de Bari después del año 350. Muy bien.
Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos revele lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Usted es libre, no hay condenación para los que están en Cristo, pero usted tiene que determinar qué tiene que hacer.